Shaddai, Dios Todopoderoso, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. En el año de la manifestación de los nombres de Dios, los atributos de nuestro Dios poderoso, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, Yahweh Rafa, el Dios sanador, Yahweh Roy, el Dios que es nuestro pastor, Adonai, el Señor de señores, el Dios que gobierna, porque el cielo gobierna. Aleluya, 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 aleluya. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso, el Santo de Israel, Creador del cielo y de la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros, aleluya. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús el Salvador, Cristo el ungido, Jesucristo el Salvador ungido, el Mesías, nuestro Mesías. Gracias, Señor amado. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos la primicia a ti de las primeras horas de la mañana, Padre. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria y la honra. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido una vez más. Ven y ocupa tu lugar, Señor. Tú delante de mí y yo detrás de ti. Si tú no hablas por mi boca, yo no hablaré. Pero si tú hablas por mi boca, yo diré todo lo que tú quieres que diga en esta mañana, conforme a la necesidad de tu pueblo, tu iglesia. Nosotros, tu novia, la que nos estamos ataviando, preparando para el regreso del Mesías. Te lo vuelvo a decir, iglesia, no perdamos el fundamento de la iglesia. Dios se mueve en tiempos proféticos. La unción apostólica es hermosa, la revelación de su palabra, pero no perdamos el fundamento de la iglesia. El Cristo que salva, sana, libera, restaura, pero el Cristo que regresa. Por eso debemos vivir como si Cristo vendría hoy y seguir trabajando como si vendría dentro de 100 años, porque nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre que está en los cielos, pero las señales hay. Es decir, hay señales. Y el Señor dijo, cuando estas cosas acontezcan, levanten vuestras cabezas, porque el día de su redención está más cerca de lo que ustedes piensan. Así que no perdamos ese fundamento de cuidar nuestra salvación, de vivir en santidad, de renunciar a la carne con sus deseos y pasiones, de tomar la cruz de Cristo cada día, negarnos a nosotros mismos y seguir en pos de Él. Es decir, estos son los fundamentos de nuestra fe. La doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza, la enseñanza de Cristo. La doctrina no se basa en vestimenta, no se basa en lo exterior, se basa en el cambio interior por la transformación del Espíritu Santo como resultado de nuestro verdadero arrepentimiento. Porque Juan el Bautista decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, sí va a haber cambios. Porque la santidad comienza de adentro hacia afuera. Por afuera sí, decorosamente, no extravagadamente, no, pero decir, no es tanto lo de afuera, es lo de adentro. Ve que hay gente que se preocupa mucho por lo de afuera, la imagen exterior, qué imagen doy, está bueno la imagen, todo, pero decir adentro, lo que vale es adentro. Al fin lo que va a volver, ¿qué va a volver a Dios de nosotros? Tu hermoso saco, está bueno. El último modelo de zapato que te compraste. El peinado que te hiciste, está bueno, sí, está bueno. Hay parte que
No es verdad, pero no, eso no va a volver, ni el peinado, ni el zapato, ni la corbata, ni la blusa, ni el anillo, ni la perla, ni el brillo, ni el make-up, ni nada. Lo que va a volver a Dios en nuestra alma y nuestro espíritu, eso va a volver al Señor. Lo que Él nos dio, el soplo de vida, eso va a volver al Creador. Así que por afuera está muy lindo, y si por la cosa es por adentro. Por afuera todos se ven bonitos. Mira Marta hoy como brilla acá. Mira acá los pastores están hermosos. Y está lindo, está bueno. Que nos arreglemos, sí, pero no es tanto lo de afuera. Es lo de adentro. Dios te bendiga, iglesia. A todos los que hemos llegado a esta mañana de primicias al Señor. Honra al Señor con todas tus primicias. Y darle al Señor las primeras horas del día es primicia al Señor. Algunos le van a dar en la tarde también, es decir, doble primicia. Toma asiento, iglesia, Dios te bendiga. Vamos a seguir ministrando la coordenada profética. Pero sabés que el Señor nos direccionó a partir del año que viene, si Cristo no viene antes. Vamos a empezar a enseñar el año que viene, después de los 12 días de altar. El último miércoles de cada mes vamos a comenzar a enseñar el libro de Apocalipsis. Vamos a refrescar los fundamentos bíblicos y nos vamos a preparar para esos acontecimientos. Algunos le tienen terror al libro de Apocalipsis. El habla de Apocalipsis es como cuando a Drácula le muestran la cruz. No quieren ni saber del libro de Apocalipsis. Sí, es el libro más hermoso. Porque es lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Y vos tenés que saber en qué tiempo estamos parados en la iglesia. Tenemos que conocer los tiempos que estamos viviendo. Y son los últimos tiempos. Pastor, pero eso yo ya lo escucho de la época del evangelista Gigi Ávila. Son los últimos tiempos. Mira que tiene al lado y decirle, son los últimos tiempos. Por eso la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso aprovecha. Este es un tiempo que vos estás aprovechando. Muchos quizás se quedaron en la casa, veo que la familia los domingos descansa y está bueno, comparten el desayuno, los mates, la torta frita, la factura, la bolita de fraile, pero vos viniste primeramente a recibir del Señor. Es decir, es aprovechar el tiempo. Mes de agosto, decir. Mes para cerrar los ciclos en paz y no desear venganza. ¿Por qué? Decir, porque el cielo gobierna. Aleluya. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Ahí si lo encontraste, ya va a aparecer ahí en pantalla. Es decir, la carta del apóstol Pablo a los corintios. Es decir, a nosotros en esta mañana. A mí. Mirá, Pablo dice ahí en 2 de Corintios 10, 4, dice, porque, ¿cómo comienza el versículo? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ponete la mano en la cabecita. Decir, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Mirá qué importante. Una de las armas poderosas de nuestras milicias que no son carnales es la obediencia. Decir, obediencia. Usted sabe que es la base para que nosotros podamos ser bendecidos por Dios. Si no hay obediencia, decir, no hay bendición de Dios. Hay misericordia, que es otra cosa.
Y la misericordia es comer la migaja que cae de la mesa de los hijos de Dios. Pero cuando vos estás en obediencia, sí, me siento a la mesa. Y no como migaja, como el pan de la liberación de los hijos de Dios. Porque los hijos somos herederos y tenemos derecho, es decir, de sentarme a la mesa. Y en esta mañana nos hemos sentado a la mesa aquí en esta casa. Pero el Señor nos dice algo a través del apóstol. Porque nuestras armas de la milicia no son carnales. Es decir, el apóstol está explicando algo acá. ¿Qué es lo que está explicando? Que yo como hijo de Dios, que no tengo que actuar en la carne, tengo que actuar en el espíritu, es decir, no me puedo defender. ¿Cuántos somos propensos que ante una injusticia nos queremos defender? ¿Cuántos queremos defendernos de las injusticias? Es decir, de las acusaciones, de la murmuración. ¿No es verdad? Nosotros ante eso queremos defendernos. Esta carne que quiere defenderse. Pero decir, el Señor nos dice en esta mañana que esas no son las armas que tenemos que usar. Porque son de la carne esas armas. Es decir, tengo que usar la arma espiritual. De las milicias espirituales que no son carnales. Es decir, no puedo pagar con la misma moneda. No puedo devolver mal por mal. Mas tengo que devolver mal por bien. ¿Cómo andamos con el vuelto? ¿Cómo andamos con el vuelto? Es decir, no tengo que devolver mal por mal. Si es que quiero usar el arma de la milicia espiritual. Si no, el que quiere usar el arma carnal, ¿qué va a hacer? Se va a poner a la misma altura de la circunstancia que alguien te puede provocar. La carne va a querer venganza. Por eso dice la palabra profética de este mes, la coordenada: cerrá en ciclo, pero cerrarlo en paz. Hermano, cuando Labán se tuvo que separar de su yerno, lo hicieron ¿cómo? En paz. Tuvieron que llegar a un acuerdo. Y dice que pusieron ahí como testimonio unas piedras para marcar el territorio. Bueno, de aquí para acá vos no pasás, pero de acá para acá vos tampoco pasás. Se abrazaron. Mirá que el suegro era bastante bravo, Lo hizo trabajar 14 años por la hija que él amaba. Primero lo hizo casar engañado es decir, se casó con la más fea. Y nadie quiere bailar con la más fea. Pero así es lo que le tocó. Pero él amaba a Raquel. Y tuvo que trabajar por Raquel. Benditos los varones que trabajan por lo que aman. Benditos los varones que trabajamos por lo que amamos. Porque este tuvo que trabajar, y no un año, ni un día, ni un mes. 14 años, porque primero dijo 7, y como le vio que el yerno era productivo, dijo, bueno, 7 más. Y usted sabe que este varón escapó, llevándose a las hijas y a todos los esclavos y a los nietos. Pero Labán lo persiguió hasta que tuvieron que cerrar el ciclo en paz. Pusieron un memorial que tiene una palabra. Sí, pero hicieron como una palabra. Bueno, si la buscan la vamos a decir. Levantaron como un altar, pero tiene una palabra, y ahí hicieron un pacto, y cerraron el ciclo en paz. No fueron por la carne, lo hicieron en el espíritu. ¿Cuándo vamos a cerrar los ciclos en paz este mes? ¿O cuánto lo están cerrando? ¿O cuánto lo hemos cerrado ya? Es decir, yo no me tengo que poner al mismo nivel del otro. No te pongas al mismo nivel de iglesia del que te humilla, del que te critica, del que te ultraja, el que te cierra las puertas. ¿A cuántos a veces nos han cerrado las puertas? No te pongas en ese nivel, no pagues mal por mal. Pagá mal
por bien. Entonces estarás usando el arma espiritual que son de nuestras milicias. Acá Génesis 31, 48, porque Labán dijo, este majano, ahí está, hicieron un majano, es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad, tierra del perfume, tierra del aroma, tierra de la unción. Ellos ahí levantaron un majano como testigo, como un memorial, e hicieron un pacto y cerraron el ciclo en paz. En este caso, entre el suegro y el yerno. No sé si vos tendrás que cerrar ciclo de paz entre tu yerno, tu nuera, tu hija, tu hijo, tu tío, tu tía, tu abuelo, tu abuela, tu cuñado, tu cuñada, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, con tus pastores. Hicieron un majano, es decir, testimonial, algo como testimonio. Es decir, nunca te pongas al nivel del otro. No te muevas en esa posición que se mueven los otros. Móvete en un nivel mayor. ¿Sabes por qué? Porque el cielo gobierna. Es decir, el cielo. No reacciones ante un ataque, para los que toman nota, frente a ese ataque, no reacciones con los sentimientos. Porque ¿qué es lo que quiere reaccionar ante un ataque? Nuestros sentimientos y emociones, es decir, y los sentimientos y emociones son traicioneros. No te lleves por lo que sentís, llévate por la guía del Espíritu Santo. Porque si nos llevamos por lo que sentimos, hermano, podemos cometer graves errores. Porque el alma puede sentir muchas cosas. Usted sabe que el alma es el centro de las emociones y sentimientos. Y hay sentimientos positivos y sentimientos negativos. Y la gente cuando está herida opera en el sentimiento de la emoción negativa. Vos no sabés lo que me dijo, si yo lo agarro. Más vale que no se me cruce por delante. ¿Cuánto hemos dicho alguna vez así? Y algunos hermanos es peor, porque están en un nivel, pero en un nivel de armas de las milicias espirituales, en un nivel de carnalidad. Porque algunos te llegan a decir, cuando lo vea, que no se me ponga adelante porque lo agarro del cogote. Porque la carne reacciona. ¿Cuántos sabemos que nuestra carne, que esta carnecita reacciona? Y que esta carnecita no le gusta humillarse. Esta carne tiene sed de venganza. Por eso la palabra dice, no se vengan ustedes, déjenme a mí, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré a cada uno según su obra, pero también la palabra dice que cuando nosotros hacemos bien a quien nos hace mal, dice que son ascuas de fuego sobre sus cabezas. Entonces estamos operando ¿sí? en el arma de la milicia espiritual y no carnal. Mirá, el ejemplo de David con Goliat. ¿Cuándo conocemos la historia? Vayamos preparando la palabra de Dios en 1 Samuel 17, 26. Mirá, ellos se enfrentaron, el ejército de Israel con Goliat en el valle de Eda. Pero ¿dónde estaba el ejército de Israel? En el valle. ¿Y dónde se habían colocado los filisteos con Goliat? Es decir, en la cumbre del monte. Entonces, a veces cuando nosotros vemos la perspectiva desde el lugar que estamos, desde la posición, podemos ver las cosas más altas o más bajas. Por eso la gente cuando se pone en la posición del arma carnal, las cosas las ve más tremenda. El problema lo ve más grande. Es decir, tengo que aprender a posicionarme en el lugar correcto. Por eso el ejército de Israel, por más que Goliat era un gigante propiamente dicho, pero ellos lo veían mucho más grande de lo que era porque estaban en el lugar incorrecto. Ellos se habían quedado en el valle, mas los filisteos miraban a Israel desde arriba. Es decir, yo tengo que ponerme a la posición correcta. Por eso cuando David vino y dijo, ¿qué es lo que está pasando acá?
y le contaron la historia de Goliat, los filisteos, él dijo algo importante. 1 Samuel 17:26, ¿lo encontraste ahí? ¿O está en pantalla? Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aleluya. David se paró en el lugar correcto, y desde el lugar correcto él veía al gigante más bajo que él y que ellos. Por eso pudo decirle al rey: ¿quién es este incircunciso? ¿Cuándo se van a parar en el lugar correcto este día? ¿Quién es este incircunciso? Por eso vos, cuando te ataquen, tenés que decir: ¿quién es este incircunciso? Al problema, al ataque, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Vos fíjate que David nunca habló de las armas que él tenía, ni de las armas que el rey le quería dar para ir a pelear. Él sabe de qué habló y a quién invocó: el nombre de Dios. Porque mira, en el versículo 45 del 17 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, en lengua hebrea, Yahweh Sabaoth, Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿En qué nombre fue David? ¿En qué nombre nosotros tenemos que enfrentar a los gigantes? ¿En qué nombre vos tenés que enfrentar al problema? Porque decir, esas son armas de nuestras milicias, que no son carnales, sino espirituales. ¿Para qué? Para derribar toda fortaleza y argumento que se levanta en altivez contra el conocimiento de nuestro Dios. Si no, alcánzame el otro, hijo. Porque si no, ¿contra qué? Contra el conocimiento que se levanta del nombre de nuestro Dios. Decir que esta arma espiritual está para derribar ¿qué? Fortaleza. Cuando la Biblia habla de fortaleza, sí, fortalezas que mentales. Dice para derribar ¿qué? Toda altivez. Mira, la fortaleza que se nos va a querer levantar a nosotros cuando somos atacados, humillados, criticados, perseguidos, con murmuración, con un montón de cosas. Es decir, se nos va a querer levantar la fortaleza de la soberbia, del orgullo, de la vanagloria. Se te va a levantar la fortaleza del no querer recibir consejos de nadie, sino moverte en tus propios pensamientos. Se te van a arraigar argumentos que se van a encadenar en la altivez y en la soberbia. Pero decir, el arma de la milicia espiritual lo va a derribar. ¿Cuántos quieren derribar esos argumentos? ¿Cuántos quieren derribar esa altivez que muchas veces se levanta contra el conocimiento de Dios? No lo hagas como Dios dice, hacelo a tu forma y a tu manera. Así te va a hablar el enemigo, pero voy a decir: yo lo voy a hacer a la manera de Dios. Voy a hacerlo como la palabra me dice. Voy a usar el arma de nuestras milicias, que no son carnales sino espirituales. Hay 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando, ponete la mano en la cabeza, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, el enemigo va a querer ejercer presión en la mente. Y ¿sabes? Una de las cosas que va a querer el enemigo hacer con nuestros pensamientos es que nosotros nos olvidemos de las proezas y de la grandeza de nuestro Dios.
Por eso David, cuando se presentó delante del gigante, él dijo: yo no vengo como vos con palos, jabalina, lanza. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo en ese nombre. Yo no vengo con un arma carnal. Yo vengo con un nombre que tiene poder sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesucristo, ese gigante va a caer esta mañana. Y en el nombre de Cristo, ese argumento que se levanta de altivez en tu mente para que el diablo te quiera hacer creer que Dios no tiene poder, que Dios no va a poder con ese problema, que Dios no va a poder derribar a ese gigante que se te ha levantado, te quiero decir que en el nombre de Jehová de los ejércitos, ese gigante va a caer. Porque yo no me quedo en el valle, yo subo a la cumbre del monte de Dios. Aleluya. Es decir, se van a romper cadenas esta mañana. Porque cuando nosotros le damos lugar a esa fortaleza en los pensamientos, Satanás se va a encargar de traerte los pensamientos del pasado. ¿Cuántos algunos a veces tienen que luchar con pensamientos del pasado? Que Satanás te lo quiere traer a memoria. Es decir, él quiere que tú pelees con tus armas carnales. ¿Cuáles son las armas carnales? Muy bien, el enojo, el desánimo, la queja, las emociones negativas, los gritos, las peleas, sí, la envidia, los celos, la autosuficiencia. Cuando hablamos de una persona autosuficiente, son la gente que ellos no piden ayuda a nadie. Y vos a esa gente siempre la vas a sentir decir: no, porque es Dios y yo y Dios. ¿Y qué hacemos con el consejo que la palabra dice? Orad los unos por los otros. Ahora, ¿cuáles son nuestras armas espirituales? Es decir, la oración, el ayuno, la adoración a Dios, la intercesión, el congregarse, la alabanza, y un arma que es súper letal y súper poderosa, que el diablo y sus demonios no la soportan, es decir, la obediencia. Por eso el Señor dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Volvete a poner la mano en la cabeza. Decir: en esta mañana yo llevo todo pensamiento cautivo en obediencia a mi Cristo. Entonces se va a derribar todo argumento de altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces no me voy a olvidar de los prodigios, de los milagros, de las maravillas que el Señor hizo, hace y hará en mi vida. Aleluya. Porque eso es lo que el diablo quiere, que nosotros operemos en la carne. ¿Qué? Cuando se pelean, ¿qué? Que si eso es lo único que nos va a llevar a no ser un soldado de la milicia de Cristo. Lo único que eso nos va a llevar a ser una gallina clueca. ¿Usted vio las gallinas cuando se pelean por el gallo? ¿Cuánto hemos tenido gallinas? Mis abuelos tenían gallinas. Y tenían un gallo que yo siempre a los chicos le cuento. Se llamaba Caballasca. Hasta nombre tenía. Era de exposición, hermano. Tenía la chapita en la pata. Era doble pechuga el gallo. Y andaba el gallo ahí, floreándose en el medio del gallo. Y las gallinas se peleaban por el gallo. Y vos las veías, un desparramo en el gallinero. Era el gallo. Decía: así es la gente cuando usa las armas carnales. En vez de convertirse en un soldado de la milicia de Cristo, se convierten en un gallo o en una gallina. Decía: y hay lío en el gallinero.
Si hay gritos, hay discusiones. Ahí es la ley del más fuerte. ¿Querés que te cuente cómo terminó el gallo? Por hacerse con la ley del más fuerte. ¿Querés saber cómo terminó? Mi hermano se ríe porque sabe la historia, porque somos hermanos, sabe la historia del gallo. Muy bien, pastora Roxana. Terminó en puchero. ¿Sabés por qué? Porque un día lo atacó a mi abuelo. Mi abuelo fue a levantar, a recoger los huevos, porque las gallinas eran ponedoras. Y cuando entró, se hizo el vivo y lo corrió a mi abuelo y le picó en el pie en una de las venas. Y mi abuelo, hermano, no tenía punto medio. Mi abuelo era sí o no. Y dijo, va a parar a la olla. Y fue a parar. Un sábado a la mañana se levantó calladito. Cuando mi abuela vino de comprar, el gallo estaba en la olla. Y ese gallo se lo habían regalado a una tía mía, a una de las hijas de él. El hermano de una amiga de ella que tenía gallinas de exposición y gallos. Y mi tía lo quería como su mascota. Ella lo había traído, al caballasca. Y cuando se fue a sentar, trajo mi abuelo la fuente con el puchero. Papa, batata, zapallo, choclo, verdura. Y unas patas, hermano, así, una pechuga. Y mi tía contenta que venía a trabajar, cansada, un sábado al mediodía, se siente y dice, ay papi, qué rico puchero. Dice, ¿de dónde sacaste esta gallina tan grande? Pero te estoy contando de verdad, Cuando le iba a hincar ahí, dijo, no es gallina, es caballasca. Por eso decís, más vale pelear con las armas de la milicia. Yo no quiero terminar como caballasca. Mira que tengo que decirle, yo no quiero terminar como caballasca. Pero con la diferencia que no vamos a terminar en la olla. Con la diferencia que no queremos terminar en el horno, decir. Fue a la olla. Pero si no aprendemos a pelear con las armas de nuestra milicia que son espirituales, no se terminará en una olla. La historia final será un horno. Usted entiende, hacia así para abajo será un horno. Un horno de fuego. Yo no quiero ir ahí. Entonces decidí usar las armas de mis milicias espirituales. Oración, ayuno, intercesión, adoración, alabanza y sobre todo obediencia. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Decí, voy a dejar el desánimo, la queja. Porque vio, la gente bajo presión, cuando nosotros estamos bajo presión, es lo que se va a manifestar lo que hay en el corazón. Vos querés saber qué hay en tu corazón, te vas a dar cuenta cuando estás bajo presión. Si sale el desánimo, si sale la queja, la murmuración, las emociones negativas. Veo que la gente enseguida, lo primero que se agarran es con Dios y después con el pastor. O los pastores, acá que hay pastores. La gente lo primero que hace es quejarse contra Dios y echarle la culpa al pastor. ¿Te has oído cosas así? Pero los que pelean en el espíritu, con las armas de nuestras milicias, que son espirituales y no carnales, tu resultado va a ser que vas a derribar. Y cuando Satanás te quiera venir a presionar para que te olvides de donde Dios te sacó, de lo que Dios hizo por ti, en qué condición llegaste a Cristo y cómo estás hoy, tu mente va a comenzar a recordar la grandeza de nuestro Dios. Por eso te vuelvo a decir, David no fue en el nombre de las armas de él, no fue en el nombre de la onda, ni en el nombre de las piedras, ni en el nombre del rey Saúl, ni en el nombre del ejército de Israel. Él fue en el nombre de Yahweh Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Y antes de enfrentarse dijo, ¿quién es este incircunciso para que provoque al Dios de los escuadrones del Dios viviente?
Por eso, hermano, todos los días, y lo hablábamos el viernes con los varones, todos los días yo debo orar: Señor, renueva el espíritu de mi mente, abre los ojos de mi entendimiento, abre los oídos de mi espíritu. ¿Para qué? Para entender y para ver y para oír la voz del Señor. Te lo vuelvo a decir, todos los días tengo que orar. Pastor, es que lloré la semana pasada. No, todos los días, decir todos los días. Es que lloré el mes pasado. No, todos los días tengo que orar y decir: Padre, renueva el espíritu de mi mente, abre los ojos de mi entendimiento y abre los oídos de mi espíritu. Ponete la mano en la cabeza, ponete la mano en los ojos, ponete la mano en los oídos, porque yo me tengo que autoministrarme y me tengo que autoliberar. Decir de todos los días y decirle: Señor, que mi espíritu almacene en mi mente todos los hechos poderosos de Dios en mi vida. Entonces así vas a estar derribando argumentos, porque Él va a querer levantar ese argumento: Satanás mentiroso, no podés, Dios ya no se acuerda de vos. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿No ves que volvés a hacer lo mismo y cometer los mismos errores? No cambiás, no vayas más. Estás perdiendo el tiempo. Es decir, argumentos de Satanás que te van a querer venir a oprimir los pensamientos. Dios no está. Si estuviera Dios, ¿por qué tenés que pasar esto? ¿Dónde está Dios que te permite pasar esto? ¿A cuánto del Satanás no ha hablado así? Porque Satanás habla. ¿Cuántos saben que Satanás habla? Dios habla por su palabra y por su Espíritu Santo, pero Dios te habla acá. Satanás te habla acá. Y de acá pasa acá. Entonces la persona, ¿qué hace con los pensamientos? Ve que hay un dicho común, dice, o le dice uno al otro: déjate dar manija. Ve que hay gente que... Y lo más triste es que hay gente que se pone de acuerdo. Si hubiera gente que se pusiera de acuerdo con Dios como se ponen de acuerdo con Satanás, porque el Satanás le predica y ellos están: sí, es verdad, sí. Pero si vos te pusieras de acuerdo con Dios, dice: si dos se pusieran de acuerdo, todo lo que pidan al Padre en su nombre, Él lo hará. ¿Qué te parece si en esta mañana te pones de acuerdo con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo y con la palabra? ¿Qué te parece si en esta mañana nos ponemos de acuerdo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con el poder de su palabra? ¿Cuántos están en esta mañana decididos a ponerse de acuerdo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la palabra, con el consejo, con la voz de Dios? Entonces no le vas a dar lugar al diablo. El diablo huirá de vosotros. No deis lugar al diablo y él huirá de vosotros. Derribá todo argumento de altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para derribar toda fortaleza y argumento de altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Mira que tiene al lado, decirle: por eso recuerda. Y usted que sale parecerá algo, pero a veces hay que buscar en las cosas cotidianas. ¿Cuánto hemos visto la película El Rey León? Ay, pastor, usted Santa Reina Valera. Sí, yo la he visto muchas veces. Con mis hijos de chiquitito, con mis nietos. La he visto en dibujo, la hemos ido a ver con animales verdaderos. Pero hay una parte importante de esa película. Usted dice: ¿qué tiene que ver, pastor? Ahora vas a ver qué tiene que ver. Simba, engañado por su tío, es decir, por el diablo,
Porque ese simboliza al diablo y la hiena simboliza a los demonios que sirven al diablo. ¿Cuántos vimos la película? Vio la hiena. Le quiere hacer creer que él era culpable de la muerte del padre y que se vaya del reino. Decía, así es Satanás. Te quiere hacer creer lo que no es para que tú salgas del propósito de Dios y del reino de Dios. Usted sabe que Simba escapa. Era como un niño, vendría a ser. Después se hace adolescente, joven. Hasta que cuando él se ve la imagen en el agua, es como que el padre le dice, recuerda quién eres. Y él comienza a recordar. Y ahí es donde el mono salta y la hoja vio que vuela y todo. Si lo vas llevando a esa película cotidiana, el viento que sopla, es decir, el Espíritu Santo que sopla y nos hace recordar cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Que sos quién? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Tú me puedes decir, yo soy hijo de mi papá, sí, más allá de que sos hijo de tu papá y tu mamá. Pero ¿quién eres? ¿Quién eres? Hijo del Dios viviente. Eso es lo que tenés que recordarle a Satanás. Cuando te mirás en el agua, que sería el espejo de la palabra, entonces tienes que decir, yo soy hijo del Dios viviente, hijo del Dios de los escuadrones del Dios vivo. Yo soy hijo de Yahweh Sabaoth, de Jehová Sabaoth, el Dios todopoderoso. Recuerda, te dice esta mañana el Espíritu Santo, recuerda quién eres, recuerda de donde Dios te sacó, recuerda cuando Dios hizo ese milagro que estabas esperando. Recuerda cuando Dios te contestó esa oración que vos quizás te olvidaste, pero que en el reino de los cielos quedó acumulada y de golpe y de repente la respuesta del cielo vino a la tierra. Recuerda. Mira, David no se dejó atemorizar por las palabras del rey Saúl. Usted sabe que el rey Saúl le dijo, tú eres un muchacho. ¿Cómo lo vas a enfrentar a este gigante? Mira, acá tengo hombres experimentados, hombres de guerra. Ni ellos han podido. ¿Cómo vas a ir vos siendo un muchacho? Pero ¿sabe cuál era la diferencia entre el rey y el ejército de Israel con David? Que el rey y el ejército de Israel le creían las palabras del incircunciso, mas David le creía la palabra de Dios. Y sabía lo que había pasado con su vida cuando el Señor lo había ungido después que Samuel visitó su casa. Y aunque él no había asumido el trono de Israel, él ya estaba ungido por Dios. Recordarle al diablo que vos eres un ungido de Dios, que tú legislás en el reino con unción y con autoridad. Mirá, 1 Samuel 17:33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Decía, a David no le interesó, a David no lo atemorizó el argumento del rey. Él responde en el 34 al 37. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo fuese león, fuese oso, tu siervo, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo.
Decir, cuando Satanás venga a querer presionarte con argumentos de altivez, de mentira, de engaño, recuérdale los osos y los leones que ya hemos matado y vencido en el nombre de Jehová de los ejércitos. Recuérdale al enemigo que tú fuiste adiestrado para matar osos y para matar leones. ¿Cómo lo voy a recordar, pastor? Con el testimonio que tú tienes con relación con Cristo. ¿Cuánto hemos estado cara a cara con el diablo? Que se ha manifestado un espíritu inmundo, un demonio, cuando estás liberando a una persona. ¿Sabe lo que a mí siempre el diablo me ha dicho? Te quise matar y no pude. Y yo le digo, no pudiste porque Cristo está en mí. Recordale cuáles son los osos y los leones que venciste. Yo le dijo David al rey, cuando venían a atacar las ovejas de mi padre, yo iba atrás de los osos y los leones. Se los sacaba de la boca y si los tenía que matar, le quebraba la quijada. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a enfrentar y vas a vencer o vas a salir corriendo? Porque recordá la perspectiva de donde tú lo mires. Porque la palabra a mí me afirma en el libro de Apocalipsis que el Señor, que Jesús es el león de Judá. Es. Pero la palabra me dice que Satanás anda como león rugiente. Anda como. Él imita el rugido del león para saber si en vos y en mí hay temor o hay poder de Dios. Entonces él ruge. Él anda como león. Pero dice algo importante el versículo. Mirando a quién devorar. ¿Y qué come el león? ¿De qué se alimenta el león? Porque vuestras armas de la milicia no son carnales. ¿Quiénes son los que vencemos? Es decir, los que no andamos en la carne y peleamos en el espíritu. Y pelear en el espíritu no es impostar una voz fantasmal. Lo que yo siempre te lo enseño. Hay gente que piensa que andar en el espíritu es estar traspasando paredes, volando en el aire las 24 horas e impostando la voz. Pastor, yo estoy en el espíritu. No, a Satanás no le hace nada eso. Satanás sabe quién está en el espíritu. Sabe quién pelea con las armas de la milicia. Sabe aquel que se pone en la línea de batalla y presenta oración, intercesión, ayuno, clamor, adoración, alabanza, obediencia. Sabe el enemigo quien lleva sus pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Sabe el enemigo quién es el que se presenta delante del Dios verdadero todos los días y le dice: Señor, hazme fuerte en mi debilidad, porque yo me basto de tu gracia. Como le dijiste al apóstol Pablo, bástate de mi gracia, del favor no merecido de Dios, pero que Dios nos ama y nos da su gracia. Él sabe quién se presenta delante de Dios todos los días de su vida. A él no le interesa la imposición de la voz, él le interesa. A él ve el espíritu, y donde ve espíritu dice: acá no hay carne. Acá me tengo que ir, no puedo comer. Pero la palabra dice: Jesús es el león de la tribu de Judá, el que ha vencido, y el libro abrirá. Decía, hay gente que a veces traen los fantasmas del pasado. Pastor, ¿usted quiere en fantasma? No, pero que los hay, decía mi abuela. Porque algunos traen los fantasmas a su mente del pasado, traen los recuerdos. Algunos traen los olores.
¿A usted algún olor no le ha hecho recordar algo a veces? Porque el olfato es uno de los portales del alma. Vos lees a veces un tuco, ay, como lo hacía mi abuela. Y ahí empieza a ponerse melancólico. Después mi abuela, ay, mi abuela que era tan buena. Se parecía a Estela Raval. Sus ojos celestes, su pelo rubio. Y ahí empieza a querer venir la melancolía. Un perfume. Ay, la colonia que usaba mi bisabuela. Esa colonia de lavanda que se ponía cuando se bañaba. Y ahí empieza otra vez. ¿O no? ¿A cuánto nos ha pasado? Porque algunos me miran, usted o no tiene mente o no tiene olfato. Porque a mí me ha pasado. Yo tenía un amigo que él llegaba de trabajar en la madrugada. Él trabaja todavía como chofer de los camiones de Cliva. Y él llegaba a la mañana, a la madrugada así, y lo primero que hacía mientras tomaba mate y comía algo, ponerse las canciones de antes. Lo melódico, de los 80. Y ahí se masoqueaba y lloraba. La esposa me decía, llora Juan, nos decía. Se pone a llorar por los temas que está escuchando. Ahí Alejandro Lerner. No quiero ser tu amigo, amigo nunca más, amigo para qué. Y ahí lloraba. Sandro, fuego, fuego, dame fuego. Y ahí lloraba. Nino Bravo. América, amén. Mire si la gente adoraría así a Dios. Mire si la gente se quebrantaría por Dios como por un recuerdo de una canción. Y voy a decir algo. No sea cosa que alguien tenga guardado cartitas del pasado. Y cada tanto, como Palito Ortega, mi primera novia. Y mira, y bueno, lo que hay ahora, mi primera novia. Quizá usted no, pero yo he conocido gente, hermano, que ha guardado cartitas del pasado, mechones de pelo, el pañuelito, con los que se dijeron como Bordolino, adiós Bordolino. ¿Se acuerdan de la propaganda? Bueno, los pastores que son contemporáneos a mí, Bordolino, la propaganda, adiós Bordolino. La propaganda del vino, cuando el italiano se volvió a su tierra, adiós Bordolino, Bambino, y algunos están con el pañuelito. Y ahí la voz del fantasma. Bueno. Sí, abuelito, dime tú. Es decir, salgamos. ¿Sabe por qué esa gente, muchas veces Satanás usa la voz de los fantasmas del pasado? Es decir, porque no han cerrado los ciclos. Y no lo han sellado con la sangre de Cristo. Iglesia amada, vos tenés que aprender a cerrar ciclos. Lo que fue, ya fue. Y no volverá a ser. Decir, lo que fue, ya fue. Y no volverá a ser. Y me habrás oído decir muchas veces a mí, y no me voy a cansar de decirlo hasta el final, si algo que yo tengo que agradecerle a Dios que aprendí en la escuela apostólica, en la revelación de la palabra, es a cerrar ciclo. Y acá está mi familia de testigos. Y mi familia sabe que los ciclos que cierro, ¿qué hago? ¿Qué hago? No los vuelvo a abrir más. Se cerró y como que se cerró. Goodbye, adiós, arrivederci, au revoir. Se cerró. Punto. Luego uno tiene que esperar. Yo espero, pero cuando eso ya a mí no me es de bendición, hace conmigo. Cierro, lo sello y lo pongo bajo el poder de la sangre de Cristo. Y a veces el enemigo usa la boca de otro para traerle a otro el pasado.
son los fantasmas. Yo siempre le digo a la gente, si vos te vas a poner con alguien, tenés que recibir con todo, el pasado, el presente y el futuro. Y el pasado, sí, pisado, aplastado por la sangre de Cristo. Y cuando tengan discusiones, no traigan a memoria las cosas del pasado. Hay a veces, hermano, que en las discusiones de matrimonios, de familia, de padres con hijos, de suegros, siempre se traen porque vos, y ahí empiezan los trapitos, de hace 30 años atrás. Porque yo me acuerdo cuando me dejaste plantado aquella cita y te fuiste. Dice, hermano, 30 años atrás, 40 años atrás, yo me acuerdo cuando me tiraste con ese zapato. Yo me acuerdo, acá están, ahí está, que no me dejaste ir a ese paseo. Yo me acuerdo que le compraste el auto rojo a mi hermano y a mí me dejaste sin muñeca. Así. Me dejaste sin viaje de egresado. Yo recuerdo, porque algunos en vez de estar recordando como recordó el Rey León, le hizo recordar su identidad, recuerda, algunos recuerdan el pasado, la voz del pasado. Yo recuerdo. Algunos sí se ponen canciones y cantan. Y si yo tengo que recordar, hermano, me pongo a llorar con usted. Yo recuerdo cuando pesaba 70 kilos, 67 kilos, y sí. Los años pasados peso mucho más, pero yo no me estoy amargando porque pesaba 67 kilos. Ya está, ya fue, ya pasó. Y sí, yo recuerdo cuando tenía más pelo y mi pelo era castaño claro. Y sí, los años pasan. Pero la palabra dice, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso recordarle al diablo, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiguen pan. Aleluya. Aleluya. Por eso que hay gente que dice, no, yo a mi matrimonio no le veo futuro. Otro dice, no, yo a mis hijos no les veo futuro. ¿Usted escuchó cosas así? No, yo a mi negocio no le veo futuro. No, yo a mi ministerio no le veo futuro. Decir, ellos dicen eso. Ellos lo dicen. Mas yo digo, mas tú dices, Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Decir, ellos dicen, no hay futuro para mi matrimonio, no hay futuro para mis hijos, no hay futuro para mi ministerio, no hay futuro para mi iglesia, no hay futuro para mi negocio. Ellos dicen, mas yo digo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo adelante al supremo llamado del premio que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ellos dicen, mas yo digo. Ellos lo dicen, mas yo digo. Decir que lo diga el diablo y su abuela. Mas yo digo la palabra. O sea, vos cuando te vengan o alguien sea usado por Satanás, porque así como Dios nos usa a los ungidos, también el diablo usa gente, usa boca, usa lengua. También Dios
usa boca de la gente carnal, que puede estar en un templo, pero sigue obrando en la carne. Entonces Satanás los usa. ¿Para qué? Para pasarte la factura. Vos hiciste, del pasado, vos hiciste, vos fuiste. Decirle, ¿sí? ¿Sí? Bien lo dijiste, fui. Vos lo decís. Mas yo ahora digo, me extiendo y olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mirá, si algo que yo aprendí en Cristo y en el lugar donde me formé por mis pastores que me enseñaron, fue a nunca, pero jamás creerle las mentiras del diablo. Jamás. Jamás. Vamos terminando de decir, Satanás es experto en resucitar el pasado, porque él es imitador de Dios. Satanás es experto en resucitar el pasado. Es decir, más Cristo es experto en enterrar nuestro pasado, enterrarlo, mira, en lo profundo de la mar, y recordarte tu presente y tu futuro. Satanás, en minúscula, es experto en querer resucitar el pasado. Mas Cristo, decir mi Cristo, es experto en enterrar nuestro pasado. Y más que enterrarlo, echarlo a lo profundo de la mar. Y solamente recordarte el presente y el futuro. ¿Dónde lo dice? Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Aleluya. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él volverá, nuestro Dios, a tener misericordia de nosotros. Nuestro Dios sepultará, y sí, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos, no dice alguno, todos nuestros pecados. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos redundan a bien, conforme a ese propósito son llamados. A ese propósito fuiste llamado. No al propósito que Satanás te recuerde el pasado. Fuiste llamado para que Dios te recuerde el presente y el futuro. ¿Y cómo yo voy a mantener mi mente, mi espíritu de mi mente renovado, los ojos del entendimiento abiertos, los oídos del espíritu? Decir, haciendo memoria de las respuestas de nuestras oraciones, de los milagros que el Señor hizo. Decir, es un arma poderosa para derribar fortalezas, argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Memoria. Hace memoria esto por un minuto. Hace memoria de los hechos poderosos de Dios en tu vida. ¿Estás haciendo memoria? Hace memoria cuando el Señor te sanó.
Haz memoria de donde Dios te sacó. Haz memoria de esas oraciones donde nadie te veía, pero el Espíritu Santo estaba a tu lado. Y te vio tu quebranto, te vio cuando lo invocaste desde lo más profundo de tu corazón, desde lo más profundo de tu alma, cuando te quebrantaste. ¿Sabes por qué? Y voy terminando, porque 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra dominio propio significa tener una mente autocontrolada y disciplinada. Te lo vuelvo a decir. Dominio propio significa tener una mente autocontrolada y disciplinada. Porque algo que Satanás quiere hacer es distorsionar nuestros pensamientos y descontrolarlos. Hermano, yo he visto a cristianos con sus pensamientos totalmente descontrolados, confundidos, habiéndose olvidado. Gente, hermano, gente en eminencia, decir: yo decidí no ir más a la iglesia por un tiempo. No te estoy hablando de la ovejita recién parida. Gente en eminencia. ¿Sabes lo que señala eso? De una mente descontrolada, sin dominio propio. Te lo vuelvo a decir, he oído a gente en eminencia, a ministros, decir: voy a tener que tomarme un tiempo. Búsqueme un versículo en la Biblia que Dios dice que nos tenemos que tomar un tiempo. Búsquemelo, tráigamelo y yo se lo avalo. Mejor dicho, se lo respeto. Yo he ido hace muchos años a una congregante nuestra que servía como obrera en la iglesia decir: me voy a tomar un tiempo. Yo le dije: hermana, yo respeto su decisión, pero no lo avalo. Porque a mí la Biblia me dice no dejarse de congregar. No dice que te tenés que tomar un tiempo. Porque si usted se toma un tiempo, lo que va a hacer es darle lugar al diablo y ya está tibia. Si usted se toma el tiempo, se enfría y no vuelve más. Por eso decir dominio propio. Una mente autocontrolada y disciplinada. ¿Qué es una mente disciplinada? Te vuelvo a repetir. Tienes que traer a tu mente la disciplina de hacer memoria de las misericordias del Dios vivo. Cuánto Dios ha tenido, tiene y tendrá y no habla de las misericordias. Recuerda cuando acá ministramos sobre el libro de Daniel, que Daniel fue al delante del Señor a pedirle la interpretación del sueño del rey, y Daniel apeló y dijo: Señor, apelo a tus misericordias. Decir, tener una mente disciplinada es hacer memoria de las misericordias de Dios y no permitir que los pensamientos del pasado afecten nuestro sentimiento, alma y espíritu, sino sean afectados por el recuerdo de los milagros que Dios hizo. Y si los hizo, lo volverá a hacer. Decláralo conmigo: si los hizo, lo volverá a hacer. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Una vez más. Si los hizo, los volverá a hacer. Disciplina tu mente, trayendo a memoria de los milagros, los hechos poderosos, la respuesta a tus oraciones imposibles, porque si lo hizo, lo volverá a hacer. Aleluya. Ay, pastor, parece cosa de loco. Sí, estoy re loco. Ay, usted se está volviendo viejo, repite siempre la misma historia. Las voy a seguir repitiendo.
el pastor se está volviendo viejo, repite siempre lo mismo. Sí, porque lo afirmo. Si lo hizo, lo va a volver a hacer. Y me vas a seguir escuchando los mismos testimonios, pero no solamente porque vivo del pasado de los testimonios. Tengo testimonios presentes, tengo testimonios frescos de ayer, pero también no me olvido de las proezas que el Señor hizo en mi vida y lo volverá a hacer. Porque hay gente que tiene que operar en el poder del Espíritu Santo y dejarse de operar en lo almático. Es decir, salir de lo almático. Ay, pobrecito de mí. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, que no tengo. Ay. Yo creo que viene la primavera. Y algunos eligen rey y reina. Bueno, algunos evangélicos. Habría que darle el reinado de lo almático. Porque hay gente almática que operan según el estado del ánimo. Si tienen dinero, gloria a Dios, aleluya. Cada cual con la suya. Contigo hasta el final, no te dejaré ni me desharé. Se hacen los análisis. Ay, me fui a hacer los análisis, pastor. Sé que todo me va a salir. Va al médico, hermana, tiene el colesterol 350, lo tiene que bajar porque le puede agarrar un infarto. Ya salen. ¿Qué te pasó? Me dijo, ya me agarra. Pará. ¿A dónde está el Dios que hace milagros? Primero sé obediente, larga los huevos fritos, baja las grasas. Y después creerle a Dios. Pero a alguno habría que darle el reinado y el principado de lo almático. Nosotros tenemos un dicho en la familia del luquismo. ¿Por qué luquismo? Porque había uno que llamado Luca, de la parte de mi esposa, claro. Hay otro Luca de mi parte, no, de la parte de mi esposa. Hermano, dramático, exagerado. No, porque salí del baile, me miraron y me agarré con 20 piñas, los vencí a todos. Había salido corriendo, ni las patas le habían dado para quedarse. Entonces de ahí salió el dicho, este es un Luquita. Ese no es tan artista. Yo le pregunté a uno, oye, ¿qué te pasó por tal cosa? Enseguida. Y después al rato. Le pregunté ¿pero qué pasó? ¿Cuál? No, pero... Y hay gente evangélica así. No, porque... No, pero Dios te va a sanar. Ah, sí, Dios me va a sanar. Cuente conmigo, pastor. Pero como uno estaba recién diciendo, ya proclamando un poco más a dónde te íbamos a enterrar. Porque algunos hermanos ya te vienen con todo el protocolo. Y cánteme esta canción. Y llévenme así. Para. No dejen entrar a este, no dejen entrar al otro. Más vale que no venga. Porque me quisiera levantar y decir, ¿qué haces acá? Hipócrita. Ahorrate tus lágrimas, tu sube y tu Uber. Y tu nafta. Pero si va a ser imposible. Decir, algunos dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Te escuchó gente así que dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? ¿Y cómo me levanto de esto? ¿Y cómo salgo de esta crisis? Decir, OAC. Mira que tengo que decirle, OAC. OAC. ¿Qué? Usted sabe que como buen maestro a mí me encanta poner siglas para que la gente memorice. Eso lo aprendí de mi pastora.
cuando nos enseñaba en el Instituto Bíblico. Juan, ponga sigla, ponga señal. Ahí se va a acordar. OAC. ¿Qué es OAC? Obediencia a Cristo. Decir OAC. Obediencia a Cristo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Obediencia a Cristo. ¿Y ahora cómo salgo de esta crisis? Obediencia a Cristo. ¿Y ahora qué hago? Obediencia a Cristo. ¿Y ahora quién podrá ayudarme, Chapulín Colorado? No, obediencia a Cristo. OAC, obediencia a Cristo, llevando todos nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. ¿Querés salir de la crisis? Obediencia a Cristo. ¿Querés salir de la pobreza? Obediencia a Cristo. ¿Querés salir del lodo cenagoso? Obediencia a Cristo. OAC, obediencia a Cristo. A Cristo, papá, a Cristo. Decir OAC. En mi cabeza, ¿dónde está el amor? Decir OAC. OAC. Cuando venga el diablo con su fantasma del pasado, decirle OAC. No OAC, OAC. No, porque me dijeron que OAC. Cuando veo venga, digo, pero mira lo que me dijo. Mira cómo me habló, mira cómo me contestó, mira cómo me humilló. ¿Qué vas a hacer? OAC. No, ¿qué te dijo? ¿Quién fue? ¿Qué? No, decirle OAC. OAC. Decirle OAC. Ay, te volviste loco. ¿Qué te enseña la voz ahí? Obediencia a Cristo. OAC. No, porque vos OAC. Mira, hermano, yo me crié con una tía como hermano, nos criamos 5 años de diferencia. Y lo peor que ella me podía hacer cuando nos peleábamos, ella venía y me decía, tranquilo, y yo, me salía el tigre, el león rugiente, el sapo Pepe. Me la quería comer y ella, Eso cuando venga Satanás o use la boca de alguien para traerte los fantasmas del pasado, decirle OAC. OAC. Obediencia a Cristo. OAC. OAC. Pastores, cuando vengan los dramas, la congregación, decirles OAC. Parate a la iglesia, en la iglesia y decirle, hermanos, OAC. Ay, se volvió loco, ¿no? Decir, esto me lo enseñaron ahora, OAC. ¿Qué se volvió del personaje de Hijito, Oaki? No soy Oaki. No soy Cocha Golda. No soy Cocha Golda. No soy Oaki. OAC. No. Soy uno que milita en las armas de nuestras milicias que no son carnales, sino espirituales. Y que estoy para derribar todo argumento de altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y que he aprendido a llevar mis pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Por eso te puedo decir OAC, obediencia a Cristo. Mira, ¿y qué es obediencia a Cristo? Es imitar a Cristo. Él nunca se defendió. Cristo siempre guardó silencio. Decir, y esa es la clave. Porque ¿a cuánto nos cuesta a veces guardar silencio? Imitar a Cristo. La carne enseguida reacciona, pero decir que después el Espíritu dice que es más fuerte y nos vence. Porque a veces hay cosas que yo diría, si me lo encuentro, después digo, el Espíritu me ministra, OAC, y me pongo en el lugar de digo, pobre, no. Filipenses 2, 5 y 9. Vamos terminando. Hay pastor, ya terminamos. OAC. Obediencia a Cristo. Haya pues en vosotros, es decir, en nosotros,
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Es decir, eso es lo que nos falta a nosotros muchas veces. Humillarnos, guardar silencio ante el ataque. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando seguimos el modelo de Cristo, Él nos defenderá y nos exaltará. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Decí conmigo, hay que cerrar ciclos para que no se vuelvan a repetir, porque los ciclos no se cerrarán hasta que yo tome una decisión. Vos tenés que tomar la decisión de cerrar esos ciclos. Entonces llevarás cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Entonces todo argumento de altivez se derribará en el nombre de Jesús, porque vos vas a usar las armas de la milicia que son espirituales y no carnales para derribar fortaleza. Decí, porque el cielo gobierna. Levanta tu mano. Por unos minutos, mientras declaro una palabra de Dios, ahí, si tenés que cerrar ciclos, cerralo. Y si cerraste algunos ciclos, pero por alguna causa vinieron esos fantasmas del pasado y te los quisieron hacer recordar, decirle, están sepultados y enterrados en lo profundo de la mar. Si el Señor no se acuerda, iglesia, ¿quién soy yo para recordarlos? ¿O qué incircunciso me podrá recordar mi pasado si Cristo lo sepultó y lo selló bajo el poder de su sangre? Por eso la palabra del Señor vuelve a decir, porque lo dijo el miércoles cuando ministró el líder Josué, pero lo vuelve a recordar. Una vez habló Dios y dos veces dijo esto: he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a